Clau, qué gusto tenerte aquí en Café Ideas. De verdad, estoy muy emocionado. Los vengo esperando desde hace meses el poderme sentar contigo y platicar. Eh, Quiero decirle a las personas que me escuchan que yo tengo la gran fortuna de que Claudia sea mi coach en muchos hábitos, en el ámbito psicológico, en el ámbito de biohacking, o sea, toda la parte de mi cuerpo y todos mis marcadores bioquímicos, pero además en ayudarme a generar confianza en mí. Y eso es algo que le agradezco mucho en estos últimos meses que llevo contigo. Y pues voy a hacer la pregunta obligada de Café de Ideas. Claudia, ¿te gusta el café? Javier, primero muchas gracias por invitarme a Café de Ideas. Cuando me dijiste, dije, claro que sí, sobre todo porque sé que conoces como mi metodología, mis maneras, todo. Dije, va a ser una conversación súper rica, ¿no? Entonces, primero gracias por esa invitación. ¿Me gusta el café? Híjola, no. No, no tomo café, tomo matcha, tomo yerba mate, tomo todo menos café. En lo Y sabía que esa pregunta iba a ser una negativa, pero me encanta cuando alguien me dice que no le gusta el café. Pero ¿por qué no te gusta el café, Claudia? Fíjate, Yo- te voy a decir algo, como que el sabor, el aroma se me hace muy rico, pero a mi cuerpo no le funciona tan bien el café. Eso es lo que he llegado a esa conclusión a través de los años. Soy muy sensible a estimulantes, entonces prefiero mantener como la cafeína un poquito baja para no tener crashes. Y cada vez que tomo el café como que se me inflama el estómago, entonces yo y el café sé que es amigo de mucha gente, sé que es un tema ergonómico también para ayudarte a hacer tu deporte, concentrar y entiendo que tiene muchos beneficios, también tiene otros desbeneficios. Yo soy esa persona que a mí no me favorece. Gracias por compartirlo. Y justamente la pregunta que te quería hacer a ti, cuando el café es beneficioso para ti, ¿cómo sabes que es beneficioso? Porque muchas veces creemos que es bueno para nosotros, pero normalmente a veces mucho de lo que me has enseñado en esta práctica que hemos tenido tú y yo es que creemos una cosa y la realidad es que nuestro cuerpo, como no le ponemos atención, nos dice otra. Entonces, esa pequeña pregunta del café, ¿cómo saber si sí es placentero para ti? ¿Cómo saber si no? Es una excelente pregunta. Yo creo que tienes que hacer el trabajo de volverte detective para ver si realmente te funciona o no te funciona. Entonces, unas tres cosas que tienes que tomar en cuenta es, uno, revisar si te está quitando el sueño o no, si te está dejando como entrar en un sueño profundo, porque normalmente tapa lo que es la enzima de adenosina, ¿no? Entonces hay personas que no metabolizan el café muchísimo más lento, bueno, la cafeína muchísimo más lento. Entonces, si haces la prueba de quitarte el café 2 semanas y mejora tu sueño, pues a lo mejor no es tan amigo, ¿no? Entonces, uno, como que relacionarlo con el sueño. Dos, relacionarlo digestivamente hablando. Si continuamente traes agruras, acidez, inflamación estomacal, gastritis y a lo mejor ya has limpiado tu alimentación y a lo mejor lo último que no has sacado es el café, hay que revisar si digestivamente es tu amigo o no es tu amigo. Tercero, revisar también cómo es tu relación con el café, si es excesiva o si no es tan excesiva. Me refiero a que muchas personas están tomando arriba de 3 tazas de café, ¿no? Entonces están esperando que el café les solucione su tema energético en vez de revisar de dónde viene de raíz otros temas de energía. Entonces aquí es como que estás tapando el vacío en donde tú necesitas estar estimulado por el café, como si el café fuera tu última y única solución para tener energía, ¿no? Entonces el café no debe de ser tampoco como esa relación de darte energía, tú debes de encontrar tu energía de manera natural, si no algo estás tapando. Entonces yo invito a tu gente que nos está escuchando que revisen esas tres acciones para ver si el café es su amigo o no es su amigo. Yo creo que parte de lo que vamos a platicar hoy, porque es eso, es darte cuenta y hacerte consciente de lo que pasa en tu cuerpo. Y antes de seguir con lo que vamos a hablar hoy, que va a ser la parte del alcohol, quisiera tocar el tema de la cuestión digestiva y finalmente hablar de una técnica que para mí ha estado cambiando, pues ha sido como fundamental y es el Foundation Training que te has especializado en él. Pero antes de entrarle a eso, mi pregunta es para conocerte a ti.
Me gustaría saber qué es para ti la plenitud. La plenitud para mí es mi capacidad de estar consciente y presente en el día a día y tener justo la capacidad de regresar a ese momento. Es muy fácil irnos y no estar aquí. Entonces, para mí la plenitud es mi capacidad de regresar al presente y estar presente, porque es cuando estoy disfrutando más, cuando estoy aquí, cuando estoy conectada, cuando conecto con una persona, cuando estoy en un podcast, cuando estoy en una comida con alguien y estoy presente, conectando, para mí eso es plenitud. Wow, gracias por compartirlo. Porque justamente vienes de un evento en Monterrey, que estuvo espectacular y estuviste con gente súper interesante. Y aquí tuve en Café de Ideas hace poco a dos de ellas, que fue a Paola Ambrosi y a Elisa Sacal, y hablábamos de qué era la plenitud. Y la plenitud, pues, de cierta forma, era el poder vivir en un balance en algún momento. Fue como lo que llegamos de conclusión, y me encanta cómo lo pones tú, porque sí, es vivir en el presente. Y viviendo en el presente con lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, hay algo que no entendemos muy bien, y qué relación hay y qué relación tiene el estómago con nuestras emociones y nuestro cerebro. Y ahí es en donde yo quiero abordar todo el café de ideas. Sí es cierto que tenemos un tercer cerebro, mi querida Clau. Es cierto, y te voy a decir algo, no es tercer cerebro, es segundo cerebro. Entonces es todavía como más, nuestras vísceras básicamente saben pensar y saben sentir, lo cual últimamente se ha hablado mucho de ese tema, no más que todavía ha costado trabajo como vincular como que nuestras vísceras y nuestro microbioma o microbiota, básicamente nuestro segundo cerebro. ¿No? Entonces todo está conectado a través de nuestro sistema nervioso, que es el nervio más grande que habita en nosotros, es el nervio vago. Y el nervio vago se conecta con nuestros principales órganos, principalmente con nuestro sistema entérico nervioso que habita en todas nuestras vísceras. Entonces, continuamente hay una comunicación bidireccional entre tu cerebro y entre tu digestión. Por eso se escucha mucho que dices, you feel it in your gut, ¿no? When you feel it in your gut, ahí básicamente te está hablando tu digestión. Y justo estaba en un panel en el AMEF, en el segundo congreso en el que estuve, en el que mencionaste ahorita, y estuvimos hablando justo cómo nuestra digestión es nuestro segundo cerebro. Dime, o sea, básicamente terminamos ese panel diciendo, dime cómo actúas, dime cómo reaccionas y ya te diré cómo está tu digestión, así de fuerte. ¿No? Entonces, perfiles que tienen problemas de acidez, de gastritis, de inflamación, de exceso de gases, de estreñimiento, de constipación o de diarrea, o que oscilan, que a lo mejor piensas que es algo que es normal en ti y que así debes de vivir, es mejor empezarte a cuestionar porque estás así, ponerle como que me gustaría sembrarle una semillita a todos tus escuchas, que si no están bien de la digestión, es más difícil que estén que tengan una mejor salud mental, porque al final de cuentas todo se produce en la digestión. El 90%, y cada vez va subiendo el porcentaje, el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor de la felicidad, la que rige qué tan feliz o qué no tan feliz estás, se produce en el estómago. ¿No? No es como que la serotonina va a subir hasta tu cabeza, pero no, es a través de este nervio vago enorme que se mandan como unos mensajes para recaptar más fácil la serotonina en tu cerebro, ¿ok? Entonces, por eso se está hablando mucho que tu sistema digestivo es tu segundo cerebro. Yo sabía que era el tercero por el tema de que el corazón también tenía unas neuronas que se conectaban, pero me hace muchísimo más sentido lo que dices tú de que es un segundo cerebro por la conexión que hay. Ahora, estas partículas, bacterias, le llaman microbiota, ¿verdad? Es lo que tengo entendido. Sí, por cada célula que tenemos podemos llegar a tener de 3 a 4 bacterias. Entonces, tu intestino grueso pues, es lo más largo que hay, es el órgano más largo, puede llegar a medir hasta 7 metros, imagínate, es como una boa enorme. Y adentro de ahí habitan la mayoría de tus bacterias. Sí habitan en otras partes del cuerpo y cada vez se van descubriendo estas bacterias que también están en los ojos, por todos lados, pero se
se van y acampan sobre todo en el intestino grueso y en el intestino delgado. Entonces hay millones de bacterias que están hablando y haciendo cosas por ti, ¿no? Entonces es como yo digo, es como un jardín que tú tienes que darle de comer para que crezca. Y si tú le das de comer las cosas que necesitan las bacterias para trabajar y soltar cierto tipo de energía, tú vas a estar bien. Si le estás dando de comer a otras bacterias lo que no les funciona, no vas a estar bien, porque al final de cuentas lo que tú quieres es una proliferación de bacterias beneficiosas versus malas. Malas siempre van a haber, pero está en ti a qué te metes a la boca y qué decides crecer, si la bacteria beneficiosa o la bacteria que no te funciona. Entonces aquí entra básicamente nuestro estilo de vida, lo que escogemos, lo que nos funciona y lo que no nos funciona. Y aquí entra algo que pues es tu trabajo, lo que te apasione, lo que te gusta, que, bueno, son tres ramos que tienes tú, pero uno de ellos es la parte del biohacking. Y esta parte del biohacking, si me lo pudieras explicar como para un niño de 6 años, para que vean la relación que hay con lo que acabas de mencionar y con la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque creo que con eso pudiera la gente entender muy bien a lo que te dedicas gran parte de tu día. Mira, el biohacking como definición para un niño de 6 años es cómo mides, cómo, está buena la pregunta, porque sí me hizo pensar. Yo le digo a un niño, ¿cómo dormiste? Para explicar el biohacking. Y me dice, bien. Y le voy a preguntar, ¿cuál sería la diferencia entre dormir muy bien y dormir bien? Acostarme temprano, no tener una pesadilla, ¿no? Entonces yo le diría, ok, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas cambiar en tu día para no tener una pesadilla? No, pues a lo mejor no puedo no cenar más temprano. Ah, ok. Eso es el biohacking para un niño de 6 años. Es hacerlo entender y concientizar qué sí le funciona y qué no le funciona. Ahora, si nos vamos un poco más elocuentes, en el biohacking utilizas muchas herramientas de biotecnología para medirte, ¿no? Pero pues a un niño simple y sencillamente le puedes hacer esta pregunta cualitativa para que él haga esa reflexión, para saber qué es lo que tiene que cambiar, ¿no? Para pasar de un sueño bien a un sueño muy bien. Y fíjate que se lo he preguntado a varios de mis sobrinos, ¿no? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuándo duermen muy bien y cuándo duermen bien? Que seguro que tus hijos, dormí bien o dormí muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, eso ayuda mucho como a entender el biohacking, pasar de un bien a un muy bien y saber tú hacer esa reflexión de qué necesitas cambiar o medir para mejorarte. Y me encanta porque justamente algo que yo he aprendido contigo es que me siento muy bien gran parte de mis días después de todo lo que he estado haciendo. Y, o sea, una vez que entiendes y que comprendes cómo escuchar a tu cuerpo, creo que es una herramienta súper útil para siempre. Y mi pregunta es, o sea, una vez que sabes qué es el biohacking, una vez que sabes que hay algunos marcadores y que entiendes que no hay cosas que no te están funcionando, tu consejo, y lo conozco yo, para que la gente pueda escuchar su cuerpo, ¿cuál es? Mi consejo para que la gente pueda escuchar su cuerpo, es que fíjate que cuando escuchas a muchos profesionales de salud decir mind-body connection, ¿no? Cómo se conecta esta mente y cuerpo, ¿no? Y escucha tu cuerpo. Como que se queda en un tema un poco esotérico, ¿verdad? Como que es difícil realmente pues conectarte y como aumentar body intelligence o que le llaman body IQ, ¿no? Y una justo de las prácticas, que no sé si ibas a esto, pero pues es lo primero que se me vino en mente porque yo creo que justo con esta práctica he desarrollado también mucho mi body IQ, ¿no? Pero es uno, medirte, ¿no? Con aparatos para revisar ahí qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, ¿sí? Otro es medirte a través de tus bioquímicos y tus exámenes de sangre, ¿no? Tener métricas, arrojar números. Eso sería como ideal para saber escuchar a tu cuerpo, medirlo, ¿no? Lo que no mides no se mejora, como dicen muchos profesionales. Hay un libro muy bueno que se llama aquí lo tengo, Measure What Matters, ¿no? Es de John Doerr, que te enseña básicamente a escuchar a tu empresa para poder mejorarla
y aquí lo que yo digo es aprender a escuchar a tu cuerpo a través de todo lo que te puede, todo lo que te puede arrojar. Te arroja diferentes tipos de sueño a través de una métrica como Oura Ring, ¿no? A través de una herramienta como Oura Ring. Te arroja cómo están tus niveles de colesterol, grasas, lípidos, deficiencias a través de irte a hacer unos exámenes de sangre. Un reloj deportivo te arroja tu frecuencia cardíaca variable, cómo estás, cómo te recuperas. Cuando te mides tu frecuencia cardíaca con una banda, si estás haciendo ejercicio, si lo conectas con una aplicación como se llama Training Peaks, te arroja tu estrés, cuánto te costó ese ejercicio, ¿no? Hay glucómetros que te están arrojando tu glucosa todo el día, ¿no? Entonces, al momento de utilizar este tipo de tecnología y medirte, es una manera de escuchar a tu cuerpo, de entender cómo reacciona. Y fíjate que a mí lo que me ha servido de la práctica contigo es que muchas de las cosas las normalizas. Y entonces dices, es normal despertarte en la mañana con mucha sed. Es normal pararte a hacer del baño. No sé, por decir cosas, ¿no? Es normal tener mucho deseo de azúcar. Y vas como normalizando las cuestiones. Y cuando te das cuenta que muchas de tus decisiones que estás haciendo, es normal estar de mal humor cuando tengo hambre, ¿no? Y estar muy irritable. Y la verdad es que muchas de las cosas te vas dando cuenta que cuando te vas midiendo, pues hay picos de azúcar que vas teniendo falta de sueño, o sea, todo lo que he ido aprendiendo a través de esta consultoría que me has dado, ha sido que pues todo está ahí y lo puedes hacer consciente una vez que lo mides. Y una vez que lo mides por cierto tiempo, te conoces y sabes en dónde estás parado y qué es lo que está pasando. Y eso para mí es lo que yo he aprendido muchísimo de ti y efectivamente es a través de eso. O sea, las herramientas de medición, los bioquímicos, que algo que me gustó mucho de cómo revisas tú los bioquímicos es que tienes una tabla normal de medicina, lo que los doctores comúnmente están diciendo que es, bueno, este es el promedio de la gente de la población mundial. Pero tú tienes una tabla que me gustaría que me explicaras ahí nada más brevemente para que la gente que pues, en algún momento te busque sepa que parte de lo importante es medirte de acuerdo a personas que estén dentro de tu rango, ¿no? Sí, existen dos tipos de, cuando por ejemplo tú te vas a ir a hacer el colesterol malo, que es el LDL, ¿no? El laboratorio tiene sus propios rangos que están dirigidos por la medicina convencional. Estos rangos, por ejemplo, el LDL a lo mejor es de 0 a 99, ¿no? Que es en la medicina convencional donde normalmente revisan. Pero en la medicina funcional, que es lo que yo practico, los rangos están normalmente un poco más acotados, un poco más abiertos, depende del bioquímico, del biomarcador, porque te comparan con un muestreo de personas que están en su rango más óptimo. O sea, te comparan con personas que están en su mejor salud, en una salud óptima. No te quieres comparar con un muestreo bastante grande con el fin de solo sobrevivir, o no te quieres comparar con alguien que tenga prediabetes, ¿no? Te quieres comparar con alguien que ni se le acerca ni a la prediabetes y que ni tiene resistencia a la insulina. Entonces, haz de cuenta que es como te voltea la medicina funcional, te voltea las cartas y te dice, oye, estos son los rangos óptimos. Tú tienes que entrar en el rango óptimo para buscar esa optimización, esa mejor energía, esa salud digestiva, esa salud mental, mientras que en la medicina convencional es, híjola, no me importa que a lo mejor tengas esta inflamación, pero si estás parado, caminando, mínimo, decente, al día, sobreviviendo, con eso estamos bien. Entonces, por eso la medicina está teniendo como mucho auge, ¿no? Porque te busca no solo la prevención, sino la optimización, pasarte de un lugar subóptimo a empujarte a un lugar óptimo, que es donde la magia sucede. Y la magia sucede cuando eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces, esta magia para mí ha sido un proceso de 6 meses y me gustaría ahora entrar a un tema que es el alcohol. O sea, el alcohol, desde el momento que yo empecé a medirme en temas de sueño principalmente, que fue como pues, fui empezando después de escuchar tu podcast con Oso Traba, lo que hice fue comprarme el Oura Ring para irme midiendo esa parte del sueño y lo que sucedía con el alcohol es que yo no dormía bien. O sea, mi sueño era deplorable, amanecía con una depresión terrible que yo le llamaba cruda,
que sí, bueno, sí hay una resaca, pero no nada más era una sensación de sentirte mal, sino además había una sensación de sentirme como si hubiera hecho algo muy malo. Y nos recomiendas este podcast que hace tu maestro con quien tomaste clases tú en Estados Unidos, en el MIT, si no mal recuerdo, o en Harvard, no, en Stanford, perdóname, en Stanford, que es Huberman Lab, que es este doctor Huberman, ¿no? Y en este podcast me gustaría mucho que me hablaras sobre la pregunta de si el alcohol es bueno o es malo, y qué es el alcohol. Ok, no me gusta satanizar y no quiero decir es malo, porque al final de cuentas, más bien uno se hace responsable de lo que uno consume, no más que en tu dosis de salud integral, que es mi newsletter semanal de todos los jueves, justo ahí describí los mecanismos que suceden al ingerir alcohol. Y lo que pasó es que como tú, mucha gente me empezó a escribir y decirme, órale, o sea, ahora me estoy volviendo más consciente porque no sabía que eso me pasaba con el alcohol. Entonces, lo que yo quiero hacer justo con ese tema, y todo fue un desorden porque salió un estudio muy importante, un estudio metaanalítico. Un estudio metaanalítico son los estudios que tienen mayor prestigio porque agarran a un montón de gente, arriba de 20,000 personas, entonces los resultados son como muy, muy viables y no son como de dudosa procedencia, porque es un montón de gente a la que revisan y estudian. Y este estudio vino a remover mucho de lo que se pensaba del alcohol. Y fue por eso que Huberman decidió hacer este episodio del alcohol, justo derivado de este estudio tan importante. Y lo que dice el estudio importante, lo que dice es básicamente que las personas que consumen de bajo a moderado consumo de alcohol, que vienen siendo arriba de 6 a 7 tragos en la semana, ¿ok? Hay un adelgazamiento en tu corteza prefrontal, ¿no? Entonces, básicamente como que hay un matadero de neuronas, ¿sí? Entonces, te empuja a no estar lo más ágil mental que puedes estar, y eventualmente a largo plazo se te va todavía encogiendo más el cerebro. Y la idea es que no quieres que se te encoja esa parte que te promueve el raciocinio, ¿ok? La corteza prefrontal es lo que nos hizo humanos, es donde existe la conciencia, ¿no? Entonces, el hecho de saber que a 75,000 personas en este estudio que consumían de bajo a moderado alcohol a la semana, arriba de 6 tragos, había un declive en su performance cognitivo a través del adelgazamiento de la corteza, ¿no? Entonces, sí fue como que ¡pum!, ¿no? A todos los investigadores y todos los que estamos como en el PubMed investigando y viendo los estudios, fue como que ahora sí nadie se puede hacer güey de lo que está sucediendo, ¿verdad? Esto sí es de verdad. Y lo que más vino como a volarnos la cabeza a todos es que la mayoría de las personas están en un consumo de bajo a moderado alcohol pensando que no sigue siendo mucho alcohol, porque antes se pensaba que solo se reducía la corteza prefrontal a las personas que eran heavy drinkers, ¿no? Que consumían arriba de 14, 16 tragos a la semana. Ahora no, entre 7 y 14 tragos, si consumes a la semana, va a haber ese declive en tu performance cognitivo y va a haber ese adelgazamiento, que hace también que tu manera de reaccionar ante diferentes estreses en la vida sea más pobre y sea más reactiva. Entonces, tus impulsos suben mucho más a que si no tomaras alcohol. Entonces, tu capacidad de regular tu sistema nervioso puede ser muy pobre, ¿no? Entonces, si tú continuamente estás consumiendo alcohol, si tú te topas con un estrés o chocas en tu carro, te pasa algo en tu oficina, tu manera de lidiar con ese estrés va a ser muy pobre a que si no tomaras, ¿no? Y lo fuerte de este estudio, que me parece sorprendente, es que creemos que puede, o sea, de 1 a 7, ¿no? De 1 a 7, o sea, es tomarte un trago diario, una copa de vino, una copa de tequila, no hace distinción, ¿no? De 1 a 7. Ahora, es tomarte uno diario, ¿no? Y entonces dicen, bueno, es que los franceses tienen una vida longeva por tomarse vino todos los días.
Y volvemos a lo mismo, que es como generalizar todo y decir, bueno, como los franceses toman vino todos los días, ya son longevos. Cuando, bueno, tiene que ver, yo creo que tiene que ver parte de su dieta y tienen que ver con muchas cuestiones. Pero lo interesante es que 7 vasos de alcohol te lastiman tu desarrollo prefrontal. Y ahora, ¿cuánto tiempo requieres para recuperarlo? 6 meses mínimo con nada de alcohol, de 6 meses a un año. Ya depende del consumo de tu dosis. Requieres 6 meses si eras de bajo a moderado, requieres el año si eras de bajo a alto, si eras muy alto, a 2 años. Entonces, sí, ¿no? Entonces, imagínate, con el simple hecho de pensar que te vuelves, o sea, impulsivo, te vuelves más animal, te vuelves menos consciente, que al final de cuentas la evolución nos ha permitido, nos ha empujado a ser más racionales y tener más conciencia, y eso es lo que nos divide de los animales. Entonces es como que involución al final de cuentas por el consumo excesivo del alcohol. Bueno, no excesivo, pero bajo moderado, así de sencillo. Ahora, otra cosa que también me pareció muy interesante del alcohol, que te quería hacer la pregunta es, además o sea, aniquila la posibilidad de conexión entre los dos cerebros, por lo que tengo entendido, porque no nada más es lo que le hace a tu parte a tu córtex, neocórtex, pero sino también a la parte prefrontal, perdóname, sino también lo que le hace a todo lo que acabamos de decir del segundo cerebro digestivo, que hay ahí un daño, o sea, no, es indiscriminatorio por lo que recuerdo. Sí, no, fíjate lo que pasa con el alcohol a nivel digestivo, es que al final de cuentas es un fermento, ¿ok? Y el alcohol a ese nivel de como lo estamos consumiendo, aunque pues normalmente es alcohol etílico, ¿no? Bueno, o de vino, de cerveza o de algo más, es que incrementa tu diferentes tipos de cándidas en el estómago. La cándida es como un fungi, es como un honguito, que tenerlo en niveles bajos está bien, ayuda, pero en momentos que lo tienes en nivel alto empiezan muchos problemas digestivos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que el alcohol es nutrición para exacerbar la cándida y también nutrición para exacerbar esas bacterias no beneficiosas. Entonces, el alcohol te empuja a tener esta disbiosis y esta proliferación de cándidas que luego te empujan a un brain fog, ¿no? Que esta nube mental, te empujan a tener peores problemas digestivos, ¿no? Mucho, fíjate que cuando llegan pacientes conmigo y todavía no hacen la conexión de cómo el alcohol tiene un efecto dominó, no solo en reducir esa neocorteza, sino en temas digestivos y lo dejan o lo descansan por un tiempecito, solución de sus problemas digestivos. No más que a veces hacer esa decisión de bajar el alcohol y de que no querer relacionar el alcohol con problemas de salud es bien difícil, ¿no? Hay gente que no quiere aceptar esa relación, Yo creo incluso que al momento de la quema de grasa. Yo creo que es, porque aparte es algo que está en el inconsciente colectivo de la gente, o sea, es algo con lo que hemos vivido siempre. Imagínate, tú llegas a un restaurante y dices, ¿qué va a tomar, joven? ¿O qué va a tomar, señorita? Agua mineral con limón y sal, por favor. ¿Cómo? O sea, el mismo mesero te increpa y te dice de cómo, ¿te sientes bien? O sea, todos tus amigos están tomando, ¿tú no vas a tomar? O pides sí, agua mineral o agua, y entonces y todo el mundo te increpa y te dice, y es como que sumamente complicado por la parte social. Una vez que lo haces consciente, te importa y te vale gorro lo que digan los demás, pero es muy complicado, porque es la única, yo creo que es la única actividad social aceptada que hace mucho daño y que además te ves mal si no lo haces. Es que Javi, eso sí es un tema totalmente cultural y normalmente también tenemos una relación con el alcohol en el sentido que si tomamos vamos a poder estar más a gusto conviviendo y conectando, ¿no? Entonces también entra un tema de evasión, un tema psicológico, un tema de yo considero que soy más divertido si tomo, yo considero que me abro más y me desinhibo si tomo, porque técnicamente el alcohol sí desinhiba porque produce GABA y te relaja, ¿ok? Que luego eso
hace que rompas tus ritmos circadianos, por eso no ayuda a dormir y no te ayuda a empujar al REM sleep, ¿no? Que es un tipo de sueño que te restaura y consolida tus memorias y aprendizajes de un día antes, ¿no? Entonces, que por eso no duermes, que por eso te levantas así, que por eso no duermes, se te baja y millones de cosas, ¿no? Que me puedo ir ahí de los biomecanismos de también porque te empuja la depresión el alcohol, ¿no? Pero lo que no es la relación que uno tiene con el alcohol, yo siempre los invito a que vayan a terapia y hablen de eso. ¿Qué pasa cuando tomas contigo? ¿Qué pasa si no tomas en un contexto social? ¿Puedes socializar o te cuesta más trabajo? ¿O te estás dando cuenta que tenías un poco de social anxiety y con el alcohol te lo bajaba? Entonces, es un tema mucho de cómo nos sentimos nosotros socializando con el alcohol. Entonces, más bien yo invito a que se hagan esa pregunta. Que a veces que mis pacientes, ay, no, es que cómo no voy a salir y no va a tomar, van a decir eso y yo, pues, güey, tú quieres lograr estos objetivos, pero te está obstaculizando ese hábito que traes, pues está difícil, hay que cuestionárnoslos. Por eso, y tú bien lo sabes, ¿no? Lo que yo hago es muy confrontativo muchas veces, ¿no? Que te pongo, hablamos del elefante rosa, de lo que no quieres hablar, ¿no? Sería muy fácil que te vinieras conmigo y como un nutriólogo de 20 te doy tu dieta y a ver si bajas, ¿verdad? Pero otra cosa es que te cuestione tu relación con el alcohol. Porque moverte del lugar de ese tipo es sí llegar a una salud más óptima y no fregaderas. Y sí, o sea, yo parte de lo que he luchado con el tema del alcohol es que yo tengo una relación en que la buena comida o la comida que me gusta, fíjate, la buena comida la tengo que hacer con una copa de vino, ¿no? La tengo que hacer con una copa de vino. Y en el momento en el que tú me hiciste consciente de eso, que también fue un proceso de decir, a ver, no te juzgues, ¿no? No te estés presionando y vamos poco a poco, pero ya te diste cuenta que estás pensando de esa forma y tus conexiones neuronales están siendo esas. O sea, para yo disfrutar de una buena comida, tengo que comer con una buena copa de vino. Cuando no es cierto, o sea, no tiene nada que ver. O sea, tú puedes comer una ensalada deliciosa, que es una muy buena comida y que te va a ayudar a que tus niveles de glucosa no suban y etcétera, que es lo que he aprendido contigo. Eso es una muy buena comida y no tiene nada que ver con un filete al Wellington. O sea, no tiene nada que ver. O sea, Te entiendo perfecto. Mira, a ver, qué rico comerte un ribeye con una copa de vino tinto, ¿no? Estamos de acuerdo, es la gloria. Y no estamos diciendo no tomes, porque ahorita yo lo que justo por eso no quiere decir era malo y bueno, porque luego en la cabeza de las personas es más fácil, me está diciendo esta mujer que no tome. No, te estoy diciendo lo que pasa con el alcohol y es tu decisión. Tú te puedes tomar una copa de vino con un ribeye, una cosa es una copa de vino, otra cosa son 6 copas de vino en una sentada, ¿no? Entonces, perfectamente lo puedes disfrutar y ya sé que a todo mundo el modérate es de que, pero por eso no me gusta decir eso, por eso me gusta que empiecen a medirse y que el hecho de ver la métrica de sin alcohol o con alcohol, cómo es tu sueño, eso es lo que te hace cambiar de hábito, eso es lo que te hace moverte del lugar, ¿no? Muchas personas han venido conmigo y han dejado el alcohol y antes tomaban que en una sentada 14 tragos y no lo dejaron porque yo les dije déjalos, dejaron porque empezaron a ver sus métricas. Porque la verdad, si te quieres un poquito, empiezas a hacer cambios. Eso, y además empiezas a sentirte todo inflamado y vuelven a dolerte las articulaciones. Pero a mí lo que más me ha dolido del alcohol es este tema de que aunque sean 2 copas, amanecer al día siguiente y decir, o sea, como que hice algo mal, cuando no has hecho nada mal, esa situación que yo le llamo la cruda, me gustaría mucho como abordarla, porque a lo mejor también ayuda a que la gente sea más consciente al momento de despertarse el tema de lo que puede generar el alcohol con la cruda, con la famosa cruda y cómo quitarlo. Mira, y me acuerdo cuando me mandaste el mail de que se quita la cruda y yo, híjole, ¿cómo le digo la mala noticia, no? A ver, una cruda es una deshidratación cerebral, ¿no? Y nosotros estamos hechos de electrones, protones, neutrones, somos pura energía. En el momento en que no estamos así, se están encendiendo estos electrones y protones, y existe como este transfer de minerales en el cerebro, de electrolitos, vas a sentir automáticamente un bajón el siguiente día en la mañana. Entonces nosotros estamos hechos del 75% de agua. Entonces estamos acostumbrados a todo el día estar de que, a ver, tú pásame cloruro, tú pásame sodio, tú pásame potasio, ¿sí? Todos esos detalles, ¿no? En el momento en que no es tu cuerpo, tus neuronas no están haciendo todo este transfer de electrones y electrolitos,
no vas a pensar igual, ¿ok? Y al no pensar igual, no vas a solucionar los problemas de una manera rápida. Si no solucionas los problemas de una manera rápida en tu oficina, con tu familia, lo que sea, va a haber una sensación de culpa. La culpa va a ser, y así, efecto dominó, ¿no? Entonces la cruda es una deshidratación cerebral y es un cambio de maquinaria, ¿no? Tu hígado, en vez de utilizar su propia grasa como energía o en vez de utilizar glucosa como energía, utiliza acetato como energía. Empiezas a utilizar el alcohol como fuente de energía y eso es un proceso excesivamente oxidante para el cuerpo, ¿no? Entonces, el alcohol sí promueve la vejez, aparte, ¿no? Entonces, el proceso de cambiar de maquinaria, de en vez de utilizar tu propia grasa como energía y ser metabólicamente eficiente, y utilizar alcohol como energía o acetato, haz de cuenta como si a tu carro le empezaras a meter, no sé, un tipo de gasolina de muy mala calidad. Eventualmente la maquinaria va a explotar. Wow. Y la verdad es que justamente cuando estás empezando a ver que parte de tus familias empiezan a tener cáncer, empiezan a tener ciertas enfermedades, pues básicamente lo que tú estás buscando, lo que yo en mi caso estoy buscando, es pues tratar de vivir, llegar a tu vejez de la mejor forma, ¿no? Y cuando te haces consciente de lo que sucede con lo que vas adquiriendo, pues te ayuda bastante a tomar una decisión puntual, definitiva y prudente en tu cabeza. Oye, Clau, me gustaría hablar de un tema que para mí ha sido fundamental en las sesiones que he tenido, porque gran parte de lo que yo me he dado cuenta de todo esto es que eh, cuando empiezas a trabajar en ti, en tu persona, en todos los ámbitos, empiezas a recobrar algo que se llama confianza. Y la confianza tiene que ver con el trabajo, literal. O sea, ¿cómo se gana la confianza? Trabajando. Y algo que tú has hecho muy bien conmigo es ayudarme a generarme esa confianza en cada paso que vas dando. Y la confianza, para mí hoy, ha sido a través de un ejercicio interesantísimo, que van a decir, qué locura, ¿cómo? ¿A través de un ejercicio de postura estás recobrando confianza? Sí. Y este ejercicio de postura se llama Foundation. Y es algo que en tus redes sociales has estado promoviendo en los últimos meses y que yo llevo una semana y media probando y me ha funcionado muchísimo. Cuéntame más cómo te metiste ahí, cómo entraste ahí y por qué genera confianza la simple postura. Es una gran pregunta, mi Javi. Mira, yo que estoy bien metida en cómo pues hackear tu cuerpo y cómo llevarlo a su mejor forma posible, siempre que estás como metida en todos esos temas, te das permiso de llegar a estas joyas, ¿no? Entonces, una vez uno de mis mentores de medicina funcional, Chris Kresser, me dijo, oye, ¿ya viste esta metodología? Me dice, mi dolor de espalda que siempre tenía cuando esquiaba, hacía ese ejercicio tras practicar esta metodología se me quitó, pruébalo, ¿no? Y me mandó un videíto y empecé a hacer el videíto y sentí que a mí también me empezó a ayudar a temas de espalda baja, en la bici, todos esos detallitos. Yo vi que tras hacer mucho deporte, tras estar en friega todos los días, traigo mucho estrés, es mucha carga, ¿no? Pues al final de cuentas, tu cuerpo habla y se empieza a contracturar, sí o sí. Entonces yo vi que estaba necesitando demasiado fisioterapia, estaba necesitando que demasiado masaje, que estaba como que ya invirtiéndole mucho tiempo en mi recuperación. Entonces me di cuenta que yo no me estaba recuperando tan rápido con la carga que tenía, ¿no? Entonces cuando me mandaron esa metodología, ¿no? Y empecé a entender un poquito el sustento anatómico y la ciencia detrás, dije, híjola, como anillo al dedo, ¿no? Entonces yo, como siempre, empiezo primero a experimentar en mí, veo si funciona, si me gusta, veo la ciencia detrás, si hace como sentido en esas dos, tanto a experiencia como en ciencia, lo empiezo a compartir con todos mis 150 conejillos de indias que tengo, ¿no? Que son ustedes. Y luego ustedes me empiezan a dar como que mucho feedback de cómo están con ellos y ya vemos si la metodología está sirviendo. Entonces se los empecé a poner a varios de los performers y de que, híjola, ya sabes, el dolor de espalda baja que tenía, pues ya no lo tengo. Oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué se trata? Entonces me puse a averiguar más y me metí a la certificación, que lo sigo estudiando, que es un mundo de información, ¿no? Y lo empecé a practicar y me fui a Utah a certificar y pues seguimos en esto, que es una metodología de largo plazo para entenderla bien a profundidad. Y pues me di cuenta que si tú aprendes, volvemos a lo mismo, a escuchar a tu cuerpo, a un detalle todavía más preciso,
justo te desarrolla y te genera más confianza en ti mismo, ¿ok? ¿Cómo es este vínculo? Que justo es a través de la postura. Normalmente tendemos a estar comprimidos por las consecuencias inesperadas de la tecnología y como es ahora nuestro estilo de vida, estamos de 8 horas a 13 horas sentados, estamos encorvados desde los hombros y desde el cuello viendo el celular, ¿no? Entonces es lo mismo, también como que estamos involucionando no solo por el consumo de alcohol, sino porque cada vez nos estamos comprimiendo, nos estamos haciendo más chiquito por nuestro estilo de vida y por esta tecnología, ¿no? Entonces lo que pasa es que dejas de promover el buen funcionamiento sistemático. Es decir, si te empiezas a comprimir de tu cuerpo, agachar, hacerte chiquito por la postura, tu oxigenación es menos, ¿ok? Entonces tu frecuencia cardíaca es más alta, y si tu frecuencia cardíaca más alta, andas más nervioso en la vida, ¿no? Si te empiezas a comprimir, también apachurras las vísceras, más problemas digestivos, ¿no? Si te empiezas a comprimir, no le llega el flujo sanguíneo adecuado al corazón, no te llega el oxígeno al cerebro, entonces empiezan todos estos mecanismos, así como efecto dominó, bola de nieve, que merman el hecho que tengas confianza en ti mismo por cómo estás funcionando físicamente. Entonces hay muchísimos estudios que comprueban, y hay una plática muy interesante, TED Talk, una de las más vistas, arriba de 7 millones, de The Power of Posture, el poder de la postura, ¿no? De Amy Cuddy, que se la recomiendo muchísimo. Y justo ella empieza a hablar de todo lo que pasa cuando realmente tienes una buena postura, ¿no? Hay un libro también muy bueno que se llama Cómo se hacen las emociones, de Sarah Friedman, y te habla mucho de cómo puedes cambiar automáticamente tu humor cambiando tu postura. Ahora, es muy fácil decir, cambia tu postura, porque es súper difícil tener consciente de que tienes que estar cambiando tu postura. Entonces, ¿cuál es el hack? El hack aquí llegó Foundation Training, que es esta metodología que aplicando microdosis de Foundation Training, automáticamente e inconscientemente estás mejorando tu postura. Si mejoras tu postura y estás bajo la computadora derecha, el flujo sanguíneo es tan eficiente que el oxígeno le llega a tu cerebro que tienes la capacidad de crear más neuroplasticidad, ¿no? Entonces, por eso te va a dar confianza en ti mismo, por tu capacidad de sentirte bien en todo momento, porque automáticamente tu postura cambia tras hacer esta microdosis de Foundation, son ciertos ejercicios que con 5 o 10 minutos al día tienes para hacer todo este cambio postural, que te empuja automáticamente a tener más confianza en ti, porque mejora tu humor, mejora tu flujo sanguíneo, mejora tu oxigenación, evita tus problemas digestivos y pues un sinfín. Y fíjate que ahorita que estás diciendo todos los beneficios que tiene el Foundation, el tema de que justamente estaba viendo mi frecuencia cardíaca en reposo, está bajando, o sea, pero considerablemente, o sea, normalmente estaba en 78, ahorita ya está en 70. Digo, ¿qué estoy haciendo? Es el Foundation Training, qué interesante. Muchas Sí, gracias. no, y fíjate que como te ayuda a regular tu sistema nervioso a través de la tonificación de tu nervio vago. ¿Qué significa tonificar tu nervio vago? Este nervio que te digo que pasa desde está en el cráneo y por todo el cerebro y que pasa por todos tus principales órganos. Si un nervio vago está débil, llega un estrés, se te va a meter al sistema nervioso, vas a reaccionar, te vas a costar trabajo salir de ahí. Si tu nervio vago está tonificado o fuerte, llega un estrés, lo rebota. Por eso se habla tanto de regular el sistema nervioso y tonificar el nervio vago. Foundation Training te ayuda a tonificar el nervio vago a través de sus respiraciones decompresivas y a través de sus ciertos movimientos. Y si estás tonificado el nervio vago, tu frecuencia cardíaca baja. Y tu HRV, que es tu frecuencia cardíaca variable, los milisegundos que se tarda entre un latido y otro latido, sube. ¿Ok? Entonces, justo es una manera, si tú estás así más zen, más tranquilo, más en paz, es mucho más fácil que tú tengas más confianza en ti mismo. Si tú estás sobreestimulado con la frecuencia alta, es mucho más fácil que explotes y que seas reactivo ante cualquier circunstancia o estrés. Fíjate que una de las técnicas que aprendí también hace poco en cuestión de seguridad y de confianza era imaginarte una postura animal, ¿no? Y entonces era, ok, ¿cómo defendería una osa a sus cachorros, ¿no? ¿Cómo los defendería, ¿no? Entonces, pues, y te hacen actuar y ponerte como si fueras un oso, ¿no? O un tigre o un león.
Y esa postura te lo hacen hacer durante casi 5 minutos y haciendo los gritos y que es bastante energéticamente está muy divertido. Lo que hace es que después te cambian el chip y dicen, a ver, ¿cómo te pondrías tú, cómo caminarías tú de forma segura? Y es automático, o sea, es automático cómo te enderezas, que es básicamente lo que hace el Foundation, porque empiezas a darte cuenta de cómo estás parado, cómo funcionan tus músculos, cómo tu respiración hace que tus músculos se compriman o se descompriman. Y eso normalmente pues lo ves y lo escuchas y la gente que sabe de ejercicio, de posturas, dice, es muy sencillo. No, o sea, la verdad es que no lo haces consciente hasta que de repente haces estos ejercicios. Yo sí estoy muy contento y de verdad lo recomiendo ampliamente. Sí, sí, sí. Y fíjate que acabas de decir algo bien importante, el ejemplo de la OCE y todo está espectacular, te lo voy a plagiar, está muy bueno. El tema es al hacer foundation training y esta microdosis de estos cambios físicos, neurológicos, porque estás temblando, cuando los estás Y haciendo. sudando. Sudando, hay una temblorina y parece que no estás haciendo nada, pero estás en un mundo de cosas. Pero tu cerebro está de que, oye, nunca me habías hecho estos movimientos, qué miedo, que por resultado el miedo es la temblorina, pero a través de respiración y seguir temblando y aclimatarte, pues los puedes llevar a cabo, ¿no? Pero, o sea, lo que está pasando mucho con Foundation Training y que me dicen mucho y que lo veo mucho conmigo, es que ya estar en una posición incorrecta te molesta. Entonces tú automáticamente ya te estás así solito, acomodando. Entonces ya estar en una posición incorrecta ya te molesta. Entonces yo creo que es lo mismo, por ejemplo, con las mediciones. Si tú estás viendo que no le estás llegando a tu sueño deep, a tu sueño delta, pues quieres hacer algo al respecto, ¿no? Entonces pues aquí estamos hackeando la vida. Así es, y me encanta. Y yo te agradezco porque de verdad hacer esto, el llevarlo a más personas, el compartirlo en los congresos, pero sobre todo el que tengas esta exposición hoy en día con grandes personalidades que están promoviendo o con personas que están compartiendo a su comunidad, que como es mi caso, yo te lo agradezco porque de verdad el compartir el conocimiento y el compartir lo que funciona genera comunidad y la comunidad genera bienestar y el bienestar pues generan cambios sociales y generan conciencia y eso hay un podcast tuyo buenísimo con Marion Cortina que habla sobre todo el tema de la digestión que lo recomiendo muchísimo y pues más que nada agradecerte y para ir cerrando el podcast me gustaría hacerte 3 preguntas muy personales o más que personales que te pueden hacer pensar. Y bueno, pues la primera pregunta sería, ahí va, si pudieras pedir un deseo para que este mundo cambiara, ¿qué pedirías, Clau? Que la gente siga teniendo la valentía de conocerse cada vez a nivel más profundo. Perfecto. Entonces yo soy fiel creadora del poder del autoconocimiento. Ese te mueve del lugar. Me encanta. Gracias. Y ya recomendaste varios libros, pero si pudieras darle ahorita a alguien, o bueno, más bien preguntarte, ¿qué libro le has recomendado a alguien que dice, yo tengo ganas de cumplir ese deseo que acabas de decir? ¿Qué libro le darías? Mira, yo creo que primero empezaría por un libro que a lo mejor no es tan biohacking, pero es mucho más emocional y psicológico, pero se llama The Mountain is You, de Brianna West. Es muy bueno para empezar a hacerte responsable de una manera. Hay muchos libros de cómo te explican de hacerte responsable, como Extreme Ownership y así, que son como más duros. The Mountain is You te lo deja ver desde una perspectiva más amigable, más amena, ¿no? Entonces yo ahorita justo estoy recomendando mucho ese libro. Me encanta, The Extreme Ownership ya lo leí 2 veces, me encanta, pero ahora voy a echarme ese. Qué buen libro, lo anoto. Y finalmente, si pudieras enseñar algo en este mundo, ¿qué sería? Algo, una sola cosa, ¿a qué le enseñarías al mundo? Pues a lo mejor una cosa que le enseñaría al mundo es ponte atención, vamos muy rápido. A veces ir más lento es ir más rápido. Gracias, Clau.
Yo les recomiendo muchísimo que se inscriban a su newsletter. Te deja pensando el último que acaba de escribir acerca de su papá, que me dejó a mí una reflexión increíble, porque yo estoy teniendo ahorita con mis niñas este tema de conciencia, y cuando Clau le está escribiendo ahí diciendo lo que su papá le decía, no te va a dejar nada las papas fritas, y todo lo que su papá hacía, y la puso hoy en día en la persona que hoy es Claudia gracias al ejemplo. Te lo agradezco por haberlo puesto así y por lo que nos compartes. La verdad que el último también que fue increíble fue el de las 4 procesos de una incompetencia a una competencia. Clau, ¿dónde te puede seguir la gente? Si te quisieran escribir, ¿dónde te pueden buscar? Pues soy muy activa en Instagram, Clau Zaragoza M. Igual se pueden inscribir ahí mismo en mi link envío al newsletter Tu Dosis de Salud Integral todos los jueves, como tú lo acabas de mencionar. Y fíjate bien raro también algo que se me olvidó decir ahí de mi papá, era que era un obsesionado en la postura. O sea, no, me faltó decir eso. Mi mamá, no se te olvidó que era un obsesionado en la postura y que ahorita estás tú en eso intensamente, ¿no? Qué raro. Siempre te andaba corrigiendo y que los hombros y que la barbilla para atrás y yo era nato. Entonces en Tu Dosis de Salud Integral, en mi página web, en Instagram, ahí siempre estoy muy activa y se pueden comunicar conmigo cuando quieran. Gracias, Clau, te agradezco de corazón. Sigue con esa gran misión que tienes y disfrútalo muchísimo como lo haces. Te mando un abrazo y gracias por estar en Café de Ideas. Javi, gracias por la invitación y síguele compartiendo esta información que es muy bonita. Muchas gracias. Abrazo. Gracias por escucharme. Sígueme en mis redes sociales, Javier Leuchter en Instagram, YouTube y Facebook, así como en mi página web javierleuchter.com. Hasta la próxima.